Muy bien, buenas noches a todos y buenas noches también para las personas que han estado siguiendo el canal y han estado escuchándolo o viendo los videos y no los conocemos, pero bueno, esperamos que todo este proceso sea de una bendición especial para todas estas personas y sabemos que también es un legado, porque Amén. puede ser que ya después nosotros no estemos. Podría ser que no estemos ninguno, ni los que ven el canal, ni nosotros. Pero si en algún momento no estamos nosotros, porque nos tocó partir con el Señor, por lo menos queda un legado para nuestras familias. Probablemente mis hijas vean los videos y tal vez ya papá no está, pero algo quedó este, yo siempre he querido escribir un libro, ¿verdad? Y ahora está esta herramienta que podría ser mejor porque las generaciones al paso que van no leen. Tenemos eh, contaditos con los dedos de la mano y creo que nos sobran las personas que les gusta la lectura, que encuentran un deseo y que encuentran una satisfacción, una recreación y un deleite, un disfrute en la lectura. Pero ya desdichadamente ha desaparecido. Entonces, probablemente sea un video lo que la gente va a ver. Entonces, esperamos que todo este proceso sea de mucha bendición. Continuamos con el estudio de vida discipular. Estamos haciendo un estudio de la cruz del discípulo y estamos en el día número 4 de la página 44. Dice así, perseverar y obedecer. Eh, Entonces vamos a pedirle a alguien que tal vez nos ayude ahí con la lectura. Eh, Voy a aprovecharme de Anita, que está lista con su luz en mano, para que me ayude con ese primer bloque, un día en nuestro devocional. Sí, señor. Un día en nuestro devocional familiar le pregunté a mis hijos por qué creían que los discípulos Jacobo y Juan habían dejado las redes cuando Jesús les ordenó y lo siguieron sin formular preguntas. Mi hijo de 11 años de edad respondió, estaban cansados de remendar esas redes. No creo que esa haya sido la verdadera razón por la cual los discípulos siguieron a Jesús cuando Él se los ordenó. Muy Los bien, siguieron. si quiere hacemos una pausa ahí, Sí, porque, señor. porque esa percepción del niño está bastante interesante. Sí. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, nosotros, el ejemplo de nuestras vidas. ¿Será que estamos siguiendo al Señor por, porque una situación negativa nos llevó a conocerlo y estábamos cansados ya de la vida que estábamos viviendo y por eso dimos tal vez el primer paso? ¿O será realmente que ese llamado de Dios nos movió el corazón y dejamos cosas que amábamos para seguirlo a Él? Eh, es interesante porque a veces uno, si uno se llena así como de una apariencia religiosa, podría decir, ah, no, yo es porque donde escuché la voz del Señor inmediatamente dejé todas aquellas cosas que tanto amaba. Pero bueno, a veces cada uno tiene su realidad, ¿verdad? Y podría ser que en nuestra realidad haya un poco de mezcla no haya una auténtica decisión por Dios, sino que fueron circunstancias o situaciones que nos llevaron a ese punto de crisis, a ese punto de quiebre. Puede ser hasta una enfermedad, una situación familiar, una situación con la pareja, con los hijos, eh, una situación financiera, una situación de una atadura, de una drogadicción o algún tipo de atadura que nos llevó a un punto. Más de, más de un esposo ha llegado a la iglesia porque la familia le dio el ultimátum, la esposa le dio un ultimátum. Más de un hijo ha llegado a la iglesia porque
la mamá o los papás le dijeron, bueno, y usted está descontrolado, o busca de Dios o aquí se acabó todo. O sea, y si vive en este techo, aquí se respetan las órdenes y o usted cambia o tiene que ir buscando trillo, ¿ah? Y entonces, a veces, aunque el chiquito lo dice en broma y el escritor del texto, eh, digamos, no le da mucha pelota, yo digo que a veces hay un poquito de mezcla de todas estas cosas. Entonces, bendito Dios que aunque por una razón o por otra, al final termina uno en un encuentro con el Señor, encuentra un camino, encuentra una verdad y encuentra vida, como dice Juan Amén. 14:6, ¿verdad? Jesús habla de sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y resulta que a veces nosotros llegamos a este camino por por una circunstancia que nos llevó ahí. Claro, Dios está detrás de todo el asunto, pero aunque había una circunstancia que estaban viviendo ellos, este, les llevó a esta parte. Anita, si gusta, continúa. Ok, Los siguieron. lo siguieron porque lo reconocieron como su Señor y Maestro. Si usted desea resumir la idea del discípulo, es obedecer al señorío de Cristo, permanecer en la palabra o preservar en las enseñanzas del Señor. Significa obedecerlas. Usted puede leer la palabra, meditar en la misma, orar, escuchar la predicación o enseñanza de la palabra y ver la demostración de la misma, pero si usted no obedece la palabra, habrá malgastado su tiempo. Muy bien. Este, ¿Por qué dice el escritor que la razón no fue que estaban aburridos de remendar redes y del olor a pescado no sé si en algún momento alguno ha tenido alguna oportunidad de hacer algo fuera de lo que normalmente hacemos. Un día nos tocó ir a un lugar, había truchas y bueno, las familias estaban ahí, pescaban su trucha y ahí se la preparaban y se la comían. Estábamos con la familia de mi esposa. Entonces aparecen ahí unos señores, empiezan a intentar pescar y no pescan nada. Le dan un baldecito a mi esposa, con carnada, y ahí empieza mi esposa a sacar peces, y una y otra, hubo un momento en que nosotros dejamos de pescar porque ya había suficientes para todos y ya le hicimos una ceñita que ya no sacara más, ya estábamos sobrados, ya habían unas extra para traer a la casa. En eso aparece un señor ahí que no pesca nada, y entonces mi esposa le dice, vea, yo le ayudo. Y empieza mi esposa a sacar una y otra. Y cuando ya vemos al hombre como preocupadillo, porque hey, ya le estaba llenando el balde. Entonces, qué bonito es ir a pescar cuando uno tiene la habilidad o cuando los peces están, ¿cómo se llama? Positivos, ¿verdad? Y se apuntan en el juego, porque ellos saben, la razón del pez es ser pescado. Entonces, si ellos entienden bien su objetivo en la vida y para qué el Señor los preparó, qué bonito, pero qué aburrido es ir y no pescar nada y estar ahí. Y ellos estaban viviendo una situación difícil. Las, las redes por lo general se rompían con basura, con cosas que no eran. Los peces no tienden a romper las redes. Son los objetos que están ahí que no son peces. Y qué bonito que ellos lo hayan hecho, tal vez porque reconocieron que Jesús era el Señor y el Maestro. Yo discrepo porque incluso todavía cuando ellos están en Getsemaní, no han entendido. Y Jesús resucita y les aparece y todavía no han entendido. Lo entienden después de Pentecostés. Ya en Pentecostés ya no les queda duda, ya entendieron todo.
mira, con razón era que nos decía eso. Ay, sí, esto era lo que quería decir. Ah, era de eso que estaba hablando cuando dijo que iba a estar tres días como Jonás en el vientre del pez. Ah, ahora sí, ¿verdad? Entonces, a veces queremos tildar de que eran muy brillantes y no eran brillantes, eran como nosotros, que nos cuesta entender, que nos cuesta comprender y que estamos ahí en el proceso y, eso era lo que. Entonces, digo, me cuentan ahí el domingo estuvo muy bonita la enseñanza ahí con el pastor Alex y que era muy buena. Y hoy yo estuve saludando al pastor Alex y me contó un poquito, me hizo un resumen. Yo le dije, pastor, yo he leído ese pasaje y nunca se me había ocurrido eso. Hasta ahora yo entiendo lo que usted me está diciendo. O sea, yo nunca había entendido que sí, que ahí están los 10 mandamientos y no matarás y no dirás falso testimonio. Pero a mí se me había olvidado que tenía que santificar un día de la semana para Dios y que es un mandato igual al de no matar. Y si matar es pecado, entonces el otro que es, y lo tomamos de manera liviana. Digo, pastor, hoy me dio una revelación usted, digo, porque yo eso no, yo voy todos los domingos a la iglesia, pero bueno, es que yo soy el pastor, entonces no me queda alternativa, ¿ah? Pero, pero nunca había entendido que hay un mandato y en ese mandato hay una bendición. Entonces, el escritor dice que la razón que ellos siguieron a Jesús en este llamado fue porque Él es el Señor y Maestro. Y así lo vieron ellos. Digamos que ahí estaba en proceso. Yo subrayé porque, bueno, ahí tal vez Lucy me ayude, pero ¿verdad, Lucy, que en ese párrafo se repiten varias palabras clave que son bien interesantes? No sé si ya usted por ahí las tiene subrayadas a- en su abanico de colores. No, no, aún no. Aún no. Tengo que leerlo otra vez. Ok, ahí está. Vamos a ver cuántas veces. Obedecer, obedecerlas, obedece y también está perseverar, 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 perseverar. Obedecer el señorío de Cristo, permanecer en la palabra, perseverar en las enseñanzas. Y dice que todo esto significa obedecer. Leer la palabra, meditar, orar, escuchar, otros verbos que hay por ahí, no sirven de nada, dice, si al final no obedecemos la palabra. Terminamos malgastando el tiempo. Entonces, hoy que yo hablaba con el pastor Alex y yo le decía, mira qué interesante, o sea, cómo hemos hecho hincapié en los mandatos, en los mandamientos del Señor, y nos queda clarísimo esos mandatos. O sea, el cumplimiento de los 10 mandamientos, cerebralmente lo tenemos claro. O sea, tenemos que cumplir esos 10 mandamientos. Tanto es así que el joven que se acerca y le pregunta al Señor, mire, ¿qué hago? Y él le dice, los mandamientos, ¿sabes? Y el hombre se los recita como todo un experto, como algunos de nosotros, ¿verdad? Que sabemos esos 10 mandamientos hasta de memoria. Pero qué curioso, lo sabemos de memoria y nos cuesta santificarle un día al Señor. De hecho, no, la palabra Sabbat es el séptimo día, no tiene nada que ver con la palabra sábado, es séptimo día. Este, digamos que aprueben las jornadas de trabajo que tiene por ahí el proyecto del gobierno. Digamos, ¿qué pasa? Si a usted le adjudican una jornada laboral así, bueno, ahí cuente su séptimo día. O sea, de los 6 días que el Señor le da ahí, ¿cuál es su día que va a santificar? Miércoles. O puede ser que sea, no sé, lunes.
sea, el asunto es que tiene que haber un día que es para Dios, para chinearlo, para decirle cosas lindas, para meditar en Él, ellos aprovechaban ese día, se reunían en las sinagogas y leían un texto, alguien lo comentaba, lo ampliaba, ellos crecían. En ese, la Biblia dice que la iglesia perseveraba en compartir la palabra y comida. O sea, aparte de todo eso era que aprovechaban y comían. Y no sé si ustedes han visto en la iglesia, que uno la pasa también cuando hay un almuercito ahí, cuando al final de tal vez el culto podemos tener un ratito para compartir y comernos algo juntos. Eso ayuda mucho a crecer, ayuda mucho a unirnos, a amalgamarnos, porque sí, no sé qué piensan ustedes, pero qué bonito es estar frente a una mesa, con gente que uno ama. Y a veces nos toca ahí un trabajo en la iglesia, no sé, ya sea pintura o limpieza del edificio. Otras preparan una comida deliciosa y qué rico que sabe. Y recuerdo que un domingo nos agarró un aguacero que no nos dejó salir y yo le pregunté a la pastora, ¿no hay algo ahí en la canasta del amor y la bendición? Y aparecieron, no sé si un paquetito de arroz y un paquetito de fideos. Amén, amén. Recuerden Cierto. los que saben de nutrición. Pero bueno, y se fue jalando un arrocito con unos fideos, Sí, amén. porque había una cebolla. Sí, Y también. oiga, fue una cosa deliciosa. Yo siempre he tenido el pensamiento que los fideitos siempre necesitan algo para que los acompañe, un atuncito o algo ahí que lo complemente. Pero ese día no había atún, estaba tan bueno. Y compartimos ahí, inventamos el almuercito, se inventó un fresco ahí de no sé qué, y, y tuvimos un rato ahí, colocamos las mesas y compartimos. Estos son momentos en los cuales crecemos. Ahora, todo esto es hasta cierto punto eh, como una sombra de lo que ocurre espiritualmente, porque es ciertamente la palabra nuestro alimento. Ahora, ciertamente usted come individualmente, lleva su merienda y la come en su tiempo ahí de trabajo, pero qué lindo cuando usted puede regresar a la casa y se pueden sentar todos juntos a la mesa y compartir. Ojalá sin televisor y ojalá sin celular. Este, nosotros en la casa tenemos una de las reglas de la casa. Una es que en la mesa no vemos los celulares. Y eso ha sido una gran bendición. A veces timbra un celular y uno como que instintivamente lo va a agarrar y ya alguien por ahí salta y dice, papá, no hay celulares. O Sadie sin celular. ¿Por qué? Porque es el único momento en familia en el que podemos compartir, tal vez conversar algo, hablar de lo del día, de cómo estuvo, y se convierte en una gran y tremenda bendición. Ahora, de nada sirve eh, ese compartir de la palabra, ese comer la palabra, ese meditar la palabra, si yo no la obedezco. ¿De qué me sirve a mí saber los 10 mandamientos si no los obedezco? O no obedezco uno. En la iglesia no tenemos asesinos, no tenemos quien levante falso testimonio, ni quien tenga envidia de algo del prójimo, ni de su mula, ni de su buey, ni nada, ¿verdad? Más que la mayoría en la iglesia no tenemos nada de eso, ¿verdad? Pero puede ser otra cosa similar. El asunto es, pero qué pasa si algo se nos está escapando? Estamos honrando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente.
Muy bien. Continuamos con qué sucede hasta permanecer. Esas 3 líneas que tenemos que llenar, y tal vez alguien me comenta que llenó ahí, doña Marilú. No sé si puedo abusar de su garganta, y si no, usted me hace una señita, porque yo sé que No, también está bien, viene saliendo el proceso de la tos. Entonces se calcula. está bien. ¿Qué sucede cuando usted guarda los mandamientos de Cristo? Voy a leer lo que yo puse. Camino en obediencia poniéndolos en práctica. Luego la segunda dice, el ejemplo de quien usted sigue. El ejemplo de quién sigue usted al guardar los mandamientos de Cristo. El ejemplo de Jesús, que en todo momento obedeció al Padre. Permanecer en Cristo significa obedecer su palabra. Muy bien. Ujú. Recuerden que cualquier respuesta que encierre la idea de lo que en este momento nos está dando como guía el texto de Juan 15:10 que tenemos ahí al margen. Entonces dice el pasaje: guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, permanecer en su amor es el resultado de De guardar sus mandamientos. guardar sus mandamientos. Ahora, ¿de quién lo aprendimos? De Jesús. De De alguien que no Jesús. solo habló, sino que nos está Que los con su cumplió. ejemplo diciendo: así yo permanezco en su amor. ¿Por qué? Porque yo guardo los mandamientos de mi Padre. Ajá. Entonces, posibles respuestas dichas con otras palabras, podríamos decir: ¿qué sucede cuando usted guarda los mandamientos de Cristo? Bueno, automáticamente vamos a permanecer en su amor. Ahora, el ejemplo de quién seguimos, el de Jesús. Ujú. El mismo Jesús fue el que habló y dio ejemplo con su testimonio. Permanecer en Cristo, ¿qué significa? Bueno, que obedezco sus mandamientos y como resultado permanezco en su amor. Posibles respuestas. No sé, alguien que quiera compartir algo más o ampliar. Pero es que, disculpe, es que hay mucha gente cristiana que dice que recordemos que estamos en tiempo de gracia. Y yo, eso, bueno, no es que lo discuta, pero sí les digo que Jesucristo dijo que él venía a que cumpliera, que él no venía a abrogar la ley, sino a que se cumpliese. Y la gente se vale eso como para no obedecer los 10 mandamientos. Y recordemos que si fallamos un mandamiento, como le decía el pastor Alex el domingo, David, estamos incumpliendo. Y aunque estemos bajo la gracia, Jesucristo nos enseñó a obedecer los mandamientos. Claro. Continuemos entonces con obedecer los mandamientos. Alguien que Continúo. me ayude con la lectura. Continúo, Paz. No, Ok, descansemos la garganta, usted y yo. ok. Yo puedo leer. Gracias, Lucy. Obedecer los mandamientos de Cristo es la clave del discipulado. Cuando los obedece, usted permanece en una relación de obediencia a Cristo para toda la vida. Permanece en el amor de Cristo. Usted obedece porque Cristo dio el ejemplo al obedecer los mandamientos del Padre. Al permanecer en Cristo, usted lo obedece. Sigo. Perdón. Sí, Ok, ahí Sí. también tenemos un montón de palabras que se nos repiten. Mira, vamos a ver. Obedecer tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y permanece, tenemos 1, 2, 3. Ok, entonces hay un tema
que va de la mano. Resulta que la obediencia, uno puede ser obediente a ratillos. ¿Ya visto nuestros hijos? A veces para unas cosas son tan obedientes y uno se siente feliz, se siente realizado como papá, como mamá, pero a veces resulta que este tema de obediencia va ligado de las cosas que a ellos les gusta ser obedientes, pero ya cuando se aborda una situación que a ellos les parece contraria, entonces ya empieza una lucha con el tema de la obediencia. Ahora, la palabra dice, obedecer los mandamientos de Cristo es la clave del discipulado. Muchas veces tenemos el conocimiento de sus mandamientos, muchas veces tenemos amplio dominio del tema. Cosa linda es encontrarse un creyente que sabe Biblia. Ahora, ¿cuántas veces sabemos un montón, conocemos un montón, pero nuestra práctica demuestra lo contrario? Yo recuerdo una vez que me encontré una persona en la calle y estábamos ahí conversando y eso que empieza uno a inventar algún tema para hablar de Dios. Entonces ya empezamos con Saprissa, la liga, las noticias y hasta que al fin se me dio la oportunidad y ya le logré encontrar el tema. Y entonces la persona me dice, yo conozco la palabra. Y empieza a citarme pasajes de memoria con la cita bíblica. Y yo que no soy muy hábil en memorizar citas, y bueno, me deja sin palabras. Pero resulta que al final abordamos el tema de congregarnos. Y entonces él tenía por costumbre no congregarse. Que por los defectos de la gente, que porque los servidores a veces son muy groseros, que por cosas que el pastor dijo, por cosas que la pastora dijo, bueno, ya me contó que habían dado por varias iglesias y en unas lo maltrataban los sugieres, no le gustaba la manera en la que lo trataban los servidores, en otra era porque el pastor no era tan amoroso, en otro la pastora era muy seca, muy cortante y el pastor era muy amoroso. Resulta que no había iglesia que diera con él, entonces él había optado por estudiar la palabra y por decirlo así, tenía un Dios personal y tenía un gran conocimiento de la palabra. Y yo le vi un potencial increíble. Yo dije, imagínese esta persona, por ejemplo, en un ministerio de evangelismo. Tiene cómo argumentar un montón de cosas, tiene cómo convencer, podría usar estrategias muy bonitas que se pueden utilizar a la hora de compartir la palabra con alguien. Pero de ahí, había una lucha, había una situación de sujeción. El hombre no podía, y como describe Pablo en alguna de las cartas, no se pueden sujetar a la autoridad de Dios. O sea, no tienen la fuerza y no pueden. O sea, ellos ni quieren ni pueden. Aunque quisieran, no tienen la habilidad de sujetarse porque le dieron rienda suelta a una posición rebelde contraria a la palabra. Y es que lo queramos o no, la palabra establece que nuestro crecimiento espiritual da en diferentes ámbitos. Y aunque tenemos que tener nuestro tiempo devocional individual y personal, también necesitamos un alimento que solo se da en la congregación, una presencia de Dios que solo se manifiesta cuando estamos congregados. Hay cosas lindísimas que ocurren a solas en el tiempo con Dios, cosas lindísimas que ocurren mientras usted va en el bus o en el carro, visitaciones de Dios que no sé, indescriptibles, pero hay cosas que ocurren en la iglesia que solo ocurren en la iglesia, no van a ocurrir en otro lugar, porque hay una promesa de parte de Él.
si hay 2 o 3. Ok, continuamos. Hay una pregunta. Bueno, ¿cómo va la memorización bíblica? Yo no quiero ni contestar. ¿Quién me ayuda ahí? Tal vez Virginia, tal vez nos puede ayudar. No sé si le queda ahí, si tiene buena luz. Ya, es que me Ajá. cuesta mucho poner el micrófono. ¿A dónde es, Paz? Ahí en el bloque que dice, ¿cómo va su memorización bíblica? ¿Cómo va en la 45, es? Sí. Sí, ya ven. ¿Cómo va su memoración bíblica? Espero que ya haya comenzado a experimentar. Ay, es que Mateo hace mucha bulla. Las ventajas de haber memorizado versículos para citarlos instantáneamente cuando los necesite. Cuando doy mi testimonio, no siempre tengo una Biblia a mano. He descubierto que el Espíritu Santo me trae a la memoria exactamente los versículos que corresponden en cada situación. ¿Sigo o paramos ahí? Si gusta, no sé si alguien quiere hacer algún aporte hasta ahí. Yo les puedo decir personalmente que aunque a veces no me acuerdo de la cita, se da una conversación y es como un chispazo que llega este pasaje. Entonces, las Biblias tienen ahí la concordancia. Entonces, a veces me voy con la concordancia corriendo y busco la cita porque yo digo, mira esto está en un evangelio, esto está en una carta de Pablo, esto está en el Antiguo Testamento. Entonces, busco alguna palabra clave de ese pasaje que estoy seguro que sí lo dice así y en la concordancia. Pero ahora, con el tema de los celulares y la Biblia en el celular, es muy fácil también buscar un texto por aproximación. Entonces, a veces mientras estoy conversando, busco ahí para tener cita y le digo, mira, léete este pasaje. He optado por esa opción, no leerle yo, sino darle el celular y le digo, ¿qué dice ahí? Y entonces yo puedo debatirle a una persona, pero debatir contra la palabra es otra historia, porque está ahí. Y entonces, claro, ciertamente a veces, como dice Pablo, el entendimiento de ellos está entenebrecido, porque han estado tanto tiempo ajenos de Dios, ajenos a la vida de Dios, que su entendimiento está nulo. Pero nada importa, que lea la palabra, que la lea, porque esa palabra es la única que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Es la única que puede sacar un entendimiento entenebrecido, un entendimiento que está en completa oscuridad a la luz. Entonces, esa es una herramienta bastante buena. Paito, ¿me puedes ayudar a continuar? ¿Dónde, Paz? Perdón. Paz, ¿en dónde? Perdón. Ok, vamos a ver. Seguía una vez, hablé. Ok. Una vez hablé con una mujer que visitaba nuestra iglesia y siempre ofrecía numerosas excusas para no entregarse a Cristo. Debido a que yo había memorizado muchos versículos, el Espíritu Santo me guió a seleccionar el versículo adecuado para cada excusa. No le respondí con palabra alguna, sino que para cada una de ellas le pedí que leyera un versículo que yo sabía de memoria. Después de leer 10 o 15 versículos, la mujer depositó su fe en Cristo. Muy bien. ¿Ven qué buena estrategia? Porque a veces uno argumenta con sus propias palabras, pero es mejor lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hoy en día tenemos herramientas que en otro tiempo eran un sueño. Yo todavía, bueno, tengo en mi biblioteca una concordancia que es más grande que casi que ver estas Biblias que se llamaban Jerusalén. O sea,
es un libro enorme para una concordancia. Uno no podía andar la Biblia y semejante concordancia. Y ahora todo eso lo puede andar uno en el celular y puede andar alguna versión que sea tal vez un poquito más amigable en cuanto al lenguaje. Lenguaje actual, nueva versión internacional, algunas de estas tienen una manera de acercarse a ellos con palabras un poquito más actualizadas. Yo en lo personal todavía amo un montón mi versión Reina Valera, pero de aprovechar estos recursos. Entonces, qué bonito, por ejemplo, si uno le habla a un joven, veo que a ellos esta lenguaje actual les gusta bastante. Es para trabajo con niños. Mi tiempo, la que conocíamos más amigable era la Dios habla hoy, que también tenía palabras un poquito más populares, pero para usted y para mí, como herramienta, como recurso, cuando llegamos a un pasaje que tal vez hay un juego de palabras que nos deja ahí qué era lo que quería decir, tenemos estos recursos. Igual, siempre hay por ahí gente que a veces me manda un pasaje y me dice, pastor, ¿qué será lo que dice este pasaje así, así? ¿Qué será lo que quiere decir? Entonces eso es un bonito compartir, porque entonces ya yo digo, mira, qué interesante, tal vez hasta tiene razón, está bien complicado o el juego de palabras lo deja a uno como, ¿qué será lo que quiere decir? De qué se tratará? Entonces nos da una oportunidad de profundizar en la palabra y compartir un poquito, conversar un poquito acerca de algún pasaje en especial y crecer. Entonces, no desperdicie nunca esa oportunidad. Le llegó un pasaje ahí que usted dice, mira, estoy con dudas y lo estoy entendiendo como debe ser. Y entonces busque a alguien y dígale, ¿a usted qué le parece ese pasaje? ¿Qué será lo que quiere decir? Escuche la posición de él y de esa persona y dice, mira, bueno, coincido en esto, no coincido en esto. Es que a mí me generó estas dudas o me generó esta curiosidad que, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué, qué era lo que estaba haciendo? Por ejemplo, hay un pasaje ahí donde dice, el caso de Noé y Can. Entonces, en algún momento yo escuché a alguien decir que tal vez este pasaje, bueno, era una falta de respeto el mirar la desnudez de los papás y todavía hay algunos papás que creo nos cuidamos mucho en cuanto a ese tema, de vestirnos en un lugar apropiado y respetar el espacio de nuestros hijos, entender que ellos también, todo esto es natural y todo esto es normal, pero a veces hay imágenes y hay cuestiones que todavía no se está preparado y todo viene a su tiempo. Y un día esto se estaba escuchando en la audiobiblia y cuando los ángeles visitan a Lot, en esta versión del lenguaje actual, dice claramente que los hombres le dicen, danos esos hombres porque queremos tener relaciones con ellos. Y yo un día escuché a un predicador y decía, cuando ellos dicen, tráiganos esos hombres porque queremos conocerlos, a uno le suena ahí, venga, es que queremos saber quiénes son, de dónde vienen, de qué hablan y cuál es el motivo por el que están en el pueblo. No, se refería a conocer en el sentido como la Biblia lo describe, el tener relaciones. Efectivamente, sí, estos pobladores de Sodoma querían violar a los ángeles. Entonces, me salió ya la duda, ya por completo. Dije, bueno, entonces sí, y lo que había escuchado en algún momento tenía un sentido y se me aclaró gracias a otra versión de la Biblia. Entonces, todo esto son materiales que tenemos a nuestro favor. Pero sí, es una muy buena estrategia decirle a la persona, léalo usted mismo
y llegue a una conclusión. A mí me pueden decir, no, yo no me congrego. Y Pablo dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y usted por qué no se congrega? ¿Por costumbre o por qué? De hecho, yo he notado que esto ocurre mucho a nivel de familias. Y a veces, si usted encuentra como factor común, te vas a dar cuenta que alguien que no se congrega, todos los componentes de su familia, tíos, hermanos, y también tienen esa misma lucha, el no congregarse. Y encontrás a alguien que no diezma y encontrás que dentro de la familia es la misma lucha, no diezman. Y son situaciones que se tejen quizás en comentarios de algún abuelo, de alguien en la familia que tenía mucha autoridad o al que escuchaba mucho y se da como una verdad, pero por eso viene la palabra de Dios, que es la única verdad y la que puede traer luz y dice, bueno, léalo usted a ver qué le parece, qué opina después de leer esto. Puede ser que diga que sigue pensando lo que cree, pero ya hay algo que va a ocurrir en su alma y empieza un debate y el Espíritu Santo le está diciendo, usted puede decir lo que quiera decir, pero usted sabe que está mal. No está bien tu posición o tu interpretación. Juan 8, 31, 32. Si alguien tiene por ahí el pasaje y nos puede ayudar con la lectura, Silly, no sé si lo tienes ahí. Juan 8, 31, 32, perdón. Ok. Juan 8, 31, 32, ¿verdad? Lo de Jesús dijo a los judíos que se habían convertido. Sí. No. No. Sí, Juan 8, 31. Sí, Sí, 32. dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, en él. Ujú. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es parte del misterio de Dios. Resulta que la palabra es la única que tiene el poder de transformar vidas. Uno desearía, bueno, y sobre todo porque uno como artesano de las vidas, y si a nosotros nos dieran la opción de ser los alfareros de las vidas de las personas, probablemente pues los querríamos cercanos a Dios, pero también bastante como a nosotros nos gusta. Ujú. Las esposas querrían a sus esposos cercanos a Dios, pero también con su toque personal. Y a los hijos, a los padres. Y yo honro a mi papá, honro a mi mamá, pero si yo pudiera darle unos toques ahí personales, ¿cómo los modificaría? Pero la bendición es que la que transforma es la palabra. Esa es la que cambia vidas. Y por eso dice que a estos judíos que habían creído en él, les da esta máxima, en la cual les dice que debemos Permanecer permanecer en la palabra y esta palabra va a producir un efecto. Sí, Va a amén. ser libres. ¿Cuál es nuestra lucha? Bueno, que tenemos esta situación de esclavitud, porque venimos de Egipto, venimos del mundo, venimos de un modelo de pensamiento de esclavitud y el Señor nos ha llamado a libertad. Ahora, esta libertad es la libertad que da verdadera libertad, porque en el mundo hoy tenemos pensamientos que sean, bueno, no son de ahora, no son nuevos, siempre han estado ahí. Si usted
Usted tal vez recuerda un poquito ahí cuando nos hablaban de la época de la Revolución Francesa y de Maquiavelo y todo eso. Si usted presta atención, ya todos estos pensamientos que hoy tienen gran fuerza, ya andaban por ahí dando vueltas. Hay algo que se llama humanismo. En otro tiempo uno decía, yo sé que de esto se habla mucho en las universidades y esto se habla mucho en ciertos estratos sociales, pero bueno, ya hoy es una realidad con un sistema de comunicación muy eficiente. Tenemos noticieros, tenemos redes sociales, publicaciones, un montón de bombardeo de información y a veces uno como creyente termina repitiendo, citando y creyendo algunas cosas que no están en la palabra de Dios, como si fueran verdad, como si fueran lo correcto. Y aquella frase que dice que las cosas malas ahora se les llama buenas y a las buenas malas, que también está ahí en la palabra, hoy es una realidad. Hay un montón de cosas que a la luz de la palabra sabemos que están mal, pero de ahí socialmente se ha dicho tanto que son buenas y que son buenas, que esa mentira se ha convertido en una verdad, entre comillas. Por eso usted y yo debemos establecer fundamento en nuestra vida, no solo leer la palabra, sino obedecerla, que no sirve de nada el simple hecho de saberla de memoria. Tener un devocional, ¿quién me ayuda con la lectura? Si gusta yo. Sí. Tener un devocional lo ayudará a obedecer las enseñanzas de Cristo. Cuando usted cuenta con un recordatorio diario de lo que dice la Biblia, las enseñanzas de Cristo se mantienen frescas en su memoria. No necesita preguntarse cómo habrá actuado Cristo en ciertas situaciones. Tales verdades estarán guardadas en su corazón. Y si es obediente, usted fructifica espiritualmente. Esta es la cuarta razón por la cual tener un devocional. Listo. No significa que uno no se haga la pregunta de qué haría Jesús en una situación así. Creo que es como automático. Uno dice, el Señor en esta situación no haría esto o no haría esto. Pero no hay como una duda, ay Señor, ¿qué harías tú en ese momento? ¿No? Inmediatamente fluye. Bueno, yo sé que el Señor tendría paciencia, yo sé que el Señor en esta situación sería tolerante, yo sé que sería amoroso, yo sé que sería firme, porque siempre hubo en el ministerio de Jesús ese balance tan bonito en el que confrontaba la religiosidad, pero al pecador lo llevaba de la mano a una decisión importantísima, que es el arrepentimiento. Y no trataba de hacerlo sentir mal, pero sí le decía, ¿qué es lo que pasa? Al hombre ciego le dice, ¿y usted qué quiere? Cualquiera diría, es que es evidente, lo está viendo ahí, o sea, el ciego es el otro, Jesús no es ciego. O sea, ¿por qué le pregunta qué es lo que quiere? Porque él tiene que estar consciente de su condición, de su situación y de su necesidad. Y esto es lo que la palabra nos hace ver a nosotros. Por eso la palabra a veces nos manda preguntas. Y entonces, ¿en qué punto del camino estoy yo? ¿Dependo yo de Jesús? ¿Estoy así dependiendo de la vid para dar fruto o no? Me la juego con mi propio esfuerzo, con mi propia sabiduría, y produzco fruto, porque a veces uno
Dice, aquí hay fruto. Hoy estaba revisando ahí en el celular porque lo estaba limpiando, lo tenía saturado y necesitaba con urgencia limpiarlo para que funcione unos días, unos meses más. Y me encontré un video que alguien seguro subió y no sé quién lo subió, yo no lo había visto. Y sale un mendigo, tapa a un perrito que está ahí en la calle con una cobijita y luego aparece una chiquita y le da de comer algo a alguien que está ahí en un banquito y de un momento a otro aparece un señor con unas muletas y se las da a un hombre que lo que tiene es como un bordoncito, una rama de un árbol, es su muleta. Entonces el hombre se tira al suelo como en una actitud de adoración y se ve donde la persona se alarma toda y le dice que no haga eso. Me conmovió un montón, se me vino un chorro de lágrimas para que vean. Que me hizo tan feliz, dije, Señor, de verdad que hay cosas tan lindas que como creyentes está a nuestro alcance. Y eso se llama hacer el bien. Ahora, ¿cuál es la motivación en la cual hacemos el bien? O sea, la palabra es clara y podría ser que nuestra vida se llene de buenas obras, pero la Biblia nos dice que no son las buenas obras y que muchos en aquel día le dirán, mira, en tu nombre hicimos esto, aquello y les va a decir, no los conozco. Entonces, tenemos un riesgo. Sí, ciertamente la fe sin obras es muerta, pero las obras tienen que ser basadas con un fundamento en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese fundamento? La obediencia. O sea, alguien diría, no, es que lo bueno hay que hacerlo. No, haga lo bueno que el Señor le está diciendo que haga. No haga lo bueno que a usted se le ocurre. Sea sensible a la voz de Dios y el por qué. Repasemos. Ya nos quedan 3 minutos. Las 3 razones por las cuales tener un devocional. No sé si alguno ya las llenó. Sí, Número 1. conocer a Dios mediante la comunión con Él. Qué lindo. Muy bien. Número 2. Recibir dirección y orientación para las decisiones que tomamos diariamente. Perfecto. La 3. ¿Alguien? ¿Otro? ¿O otra? Se nos atoraron los audios. Poner nuestras necesidades en manos de Dios. Muy bien. Y finalmente, fructificar. Fructificar. Ajá, eso es dar fruto. Así de sencillo. Juan 15:4. Jesús les dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas organizaciones mundiales, ONGs, que hacen un trabajo increíble con niños, con personas en condición de riesgo, con mujeres en situaciones de riesgo? Lindísimo, genial, pero cimentadas en el humanismo, cimentadas en valores completamente ajenos a la verdad de Dios. Recuerdo, hay un ministerio, creo que se llama RAP, de Sí, pequeño. amén. O sea, Ujú. qué lindo. O sea, es un ministerio que trabaja con mujeres que han estado en la calle y las rescatan, les ayudan, les enseñan una profesión, les dan las herramientas, porque lo único que saben hacer
fue lo que la vida les enseñó, el camino alternativo que les dio. Y les enseñan. Tal vez no van a tener los mismos ingresos que en otro momento tuvieron, pero sostienen sus familias y las rescatan. Entonces, qué lindo. Cuando hacemos algo que el Señor nos mandó a hacer. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Que usted y yo debemos hacer es fructificar. Pero la manera de dar fruto es permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Entonces, vamos a imaginarnos un poquito esta rama pegada a la raíz, al tronco principal de la uva. O sea, en el momento que la ramita está pegada ahí, empieza a alimentarse de su savia. La ramita externamente sigue siendo una ramita, pero por dentro está ocurriendo algo, porque el tronco empieza a alimentarla y empieza a brotar, empieza a dar sus hojitas, a florear y finalmente dar fruto. Pero eso no ocurre a la vista. Usted y yo no vemos lo que está ocurriendo en un arbolito por dentro, cómo la savia sube y baja y alimenta como un sistema sanguíneo y los nutrientes llegan a ese lugar, descienden algunos químicos, suben otros y finalmente da fruto. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Solo se ve que está pegado al tronco, que es Jesús. Pero lo que está ocurriendo internamente no se ve, excepto el fruto. Y por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos. Los conoceréis. Ajá. La gente nos va a conocer por el fruto. Podría ser que usted y yo sepamos mucha Biblia, tenemos que saberla. Pero la gente lo que va a ver es frutos. Entonces, ¿qué ganamos con saber mucha Biblia? Si tal vez, por ejemplo, digamos que somos groseros con la gente, que somos despectivos, que tratamos a las personas de manera inhumana, con dureza, sin tolerancia, pero sabemos Biblia y le soltamos como una ametralladora 150 pasajes de memoria. Pero la gente necesita compasión. Necesitamos compasión. Amén. Necesitamos misericordia. Necesitamos tolerancia. Y hoy vivimos un mundo intolerante. De hecho, estos movimientos que han hecho suya la bandera de la tolerancia, Dios guarde se les arrime un cristiano. No sé dónde queda la tolerancia. Dios guarde a alguien no piense o no opine como ellos. Hacen todo un espectáculo. Pero hablan de tolerancia. Pero la palabra de Dios sí nos habla de tolerancia. Una tolerancia compasiva. Una tolerancia con misericordia y una tolerancia que encamina a tomar decisiones en nuestras vidas, a corregir acciones que se están haciendo mal. Se llama arrepentimiento. Claro que sí, Jesús fue tolerante con aquella mujer que dice que llevaron ahí para apedrearla porque fue descubierta en el mismo acto. Y todos nos hemos preguntado siempre, ¿y dónde estaba el tipo? Porque la agarraron en el mismo acto. Y para que haya un acto tiene que haber un tipo. ¿Y dónde estaba el tipo? No solo estaba ella. Al final, ¿qué le dice Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No. Ah, bueno, yo tampoco. Vaya y no lo vuelva a hacer más. Y entonces,
Qué lindo es el acto de misericordia que proviene de Dios. Amén. Nos pasamos 5 minutitos, perdón. Amén. Continuamos, si Dios lo permite, ahí en ese párrafo, Dios no quiere. Bueno, nada más leamos ese párrafito ahí, dice, Dios no quiere que usted trabaje Para él. para Él. Él quiere trabajar Ujú. a través de usted. Usted. La obra de Dios solo se realiza en la medida en la que usted le rinda diariamente su voluntad a Él mediante el estudio de la palabra, porque es que no hay otro fundamento para que usted y yo tengamos autoridad. Lectura de la palabra, oración, meditar en ella. Dice, a lo largo de su relación de obediencia a Él para toda la vida. Amén. ¿Se acuerdan los principios del discipulado? Una de las palabras clave es que este proceso que usted y yo empezamos hace algunos meses, no es que llegamos aquí al año y ya, listo, terminamos discipulado. No, el discipulado es un proceso que iniciamos y terminamos hasta que estemos en la presencia del Señor. Que Dios me los bendiga, que pasen una linda noche. Vamos a tener Amén. oración para despedirnos.